En el video tutorial de hoy vamos a aprender a seleccionar datos o leer datos de la base de datos. En el video tutorial anterior se me olvidó mostrar lo que es esta imagen, donde empezábamos con el famoso CRUD, o sea, Create, Read, Update and Delete, o sea, crear, leer, actualizar y eliminar. En el video tutorial anterior hicimos lo que es la parte de Create, o sea, crear o insertar o guardar datos en la base de datos. En este video ahora vamos a aprender a lo que es read, o sea, leer datos o seleccionar datos que están guardados en la base de datos. Vamos a hacer 3 videos para verlo cómo podemos utilizar esta consulta básica de SQL, y también vamos a hacer otros videos donde vamos a aprender a actualizar datos y a eliminar datos. Entonces vamos por la segunda fase de un CRUD o la segunda etapa de un CRUD, o sea, leer. Vamos a aprender a leer datos. Vamos a ir a nuestro código y vamos a ver que tenemos un archivo llamado seleccionar.php que lo he creado, perdón, en la carpeta raíz de mi ejemplo. La conexión siempre la tenemos guardada aquí en la carpeta PHP. Entonces voy a incluir esa conexión en este archivo para poder hacer las consultas necesarias que vamos a realizar en este ejemplo. Entonces aquí vamos a ver que tenemos una tabla bastante básica. Si vamos a ver esto aquí en nuestro navegador, aquí lo tenemos una tabla que tiene un encabezado y un cuerpo de página de tabla, que sería el de abajo. Aquí vamos a verlo mejor. Tenemos el tbody, que sería el cuerpo. Sería en esta parte donde vamos a trabajar con la base de datos. Entonces vamos a abrir aquí lo que es la etiqueta de PHP de apertura, y también vamos a cerrar esa etiqueta para poder trabajar con código PHP. De momento esta parte no la vamos a tocar, pero sí la vamos a utilizar. Entonces primero voy a requerir o incluir lo que es el archivo de conexión con require once, y aquí escribo la ruta. Está en la carpeta PHP pleca o diagonal, y ahora el nombre del archivo, que sería connect.php. Ya lo tenemos. Ahora voy a crear una variable que se llame consulta 1 va a ser igual, y voy a mandar a llamar lo que es la función que hemos creado previamente, que se llama consultar SQL. Escribo consultar SQL tal cual lo he escrito, ahora cierro paréntesis y termino con punto y coma. Aquí va a ir una consulta. Entonces antes voy a crear una variable para la consulta. Le voy a poner query. Ustedes pueden ponerle cualquier nombre que quieran. Entonces aquí voy a decir que voy a hacer una consulta de tipo select. Voy a escribir asterisco from, y ahora el nombre de la tabla que yo quiero seleccionar. Estoy diciendo que voy a seleccionar todos los datos de la tabla tal. Entonces aquí me falta solamente escribir el nombre de la tabla. Recordemos que el nombre de la tabla se llamaba usuario. Aquí tenemos un par de registros que vamos a mostrarlos en pantalla aquí en este ejemplo. Entonces vamos a escribir el nombre de usuario, select asterisco from usuario, ahí lo tenemos, y aquí paso la variable que tiene la consulta, que sería el query. Escribo aquí query, y ahora para recorrer todos estos datos que tenemos aquí almacenados en la base de datos, pues voy a utilizar lo que es un ciclo o también un bucle. Entonces aquí voy a utilizar un ciclo while, abro y cierro paréntesis, y abro y cierro lo que son llaves. Ahí lo tenemos, y aquí en donde lleva la condición voy a pasar la siguiente sentencia. Primero voy a crear una variable llamada fila, por ejemplo, va a ser igual, y ahora que yo hice la consulta de la base de datos,
esta variable consulta1 contiene la conexión que tenía MySQLi, o sea, la variable que contenía la conexión a la base de datos. Entonces ahora esta variable consulta1 tiene la conexión. Entonces voy a utilizar esa variable llamada consulta1 y le voy a decir que quiero utilizar el método fetchArray. Escribimos fetch, o sea, fetch-array. Y ahora abro y cierro paréntesis. Y aquí, en estos paréntesis, voy a especificar de qué tipo de array va a ser. O sea, si va a ser un array numérico, asociativo o ambos. Primero vamos a ver cómo se usa un array numérico. Y para ello voy a escribir lo siguiente. Escribo en mayúsculas mysqli-num. Estoy diciendo que voy a utilizar un array de tipo numérico. Entonces por eso se muestra roja esta parte, porque es una palabra reservada de MySQLi. Entonces esta función está haciendo que yo cree esta variable como un array asociativo. Entonces ahora voy a imprimir este tr o esta fila de la tabla para que me vaya mostrando cada una de todas estas filas que tengo yo en la base de datos. Entonces voy a regresar y voy a cortar esto. Vean aquí que yo tengo en este href, tengo comillas simples para que no me dé problemas. Estas dos partes de actualizar y eliminar las vamos a programar en video tutoriales que próximamente los voy a publicar. Entonces aquí voy a cortar de momento esto. Y ahora aquí dentro del while voy a imprimirlo con un echo, punto y coma para finalizar, y aquí dentro voy a pegar esas líneas de código de HTML. Entonces aquí lo tenemos y voy a ir reemplazando cada uno de estos textos por esta variable porque es un array, pero voy a acceder a cada valor que tengo en la base de datos. ¿Cómo lo hago? Primero voy a concatenar esta variable con esta cadena de texto, y para ello escribo, primero borro, ahora escribo comillas dobles, punto punto, que es punto punto, y comillas dobles. Entonces de aquí en medio de los dos puntos voy a escribir la variable fila, abro y cierro corchetes, y dentro de ello voy a pasar el número del campo porque estoy utilizando lo que es un array numérico. O sea, lo siguiente: el campo ID va a ser 0, el nombre va a ser 1, apellido va a ser 2, email va a ser 3 y clave va a ser 4. Entonces voy primero, como quiero mostrar el ID, voy a poner 0. Ahora quiero mostrar el nombre, va a ser 1. Voy a copiar esta parte donde tengo las comillas y los puntos y la variable fila y la voy a pegar aquí en vez de ese texto. Ahora voy a imprimir 1 porque sería el nombre que voy a mostrar. Después sería 2 porque voy a mostrar el apellido. Entonces sigo aquí, en vez de apellido voy a poner aquí 2, y en vez de email vamos a poner 3 porque sería el número 3. Vamos a guardar esto y vamos a ver si yo recargo mi ejemplo. Ahora sí me va a mostrar todos los datos. Aquí tengo un error, me dice en la línea 23. Voy a regresar al código, sería aquí. Quiero ver si he escrito el nombre este. Voy a copiar y lo voy a pegar. Creo que me he equivocado ahí. Vamos a guardarlo y creo que está bien. Aquí es aquí, me faltaba un punto y coma al final de esta línea.
por eso me está mostrando lo que es ese error. Entonces aquí ya lo tenemos corregido, guardamos y vamos a probar ahora. Ahí está, me está mostrando todos los datos que yo he seleccionado de la base de datos utilizando esta consulta select asterisco from. En otros videos que se aproximan, pues vamos a ver cómo utilizar esta consulta select de diferente manera. Como lo dije, por ejemplo, vamos a crear un pequeño buscador y también vamos a realizar un pequeño login bastante simple para poder ver cómo podemos utilizar esta consulta select con otras funciones de MySQL que son bastante usadas. Bien, entonces aquí vamos a cambiar esto porque dije que podemos utilizar esta función fetchArray con un array asociativo, numérico o ambos. Aquí estoy utilizando un array numérico. Ahora voy a cambiar lo que voy a utilizar, lo que es un array asociativo. Entonces solamente cambio la última palabra num por ASOC, o sea ASSOC, ASOC. Esto quiere decir que va a ser un array asociativo. Ahora no tengo que escribir un número, ahora tengo que escribir el nombre del campo que yo quiero acceder. Por ejemplo, ID, nombre, apellido, email y clave. Entonces aquí, en comillas simples, voy a poner, por ejemplo, ID. Es ID, va en minúsculas, así lo tengo en la base de datos. Ahorita si yo guardo esto, pues me va a dar un error, porque estoy utilizando tanto un array numérico y asociativo. Vamos a ver si recargo aquí el ejemplo, me está mostrando un error. Porque como estoy diciendo que va a ser un array asociativo, tengo que cambiar esto. Entonces aquí sería nombre, aquí sería apellido y aquí sería email. O sea, cada uno de los campos que yo tengo aquí en la base de datos serían estos. Entonces voy a guardar esto y voy a realizar el ejemplo, lo recargo y ahí me está funcionando perfectamente. También aquí podemos utilizar un array de los dos tipos, tanto numérico y asociativo. Sería con la palabra bot, o sea BOTH. Aquí por ejemplo el campo de ID sería en numérico sería 0. Y ahora sí puedo combinar de los dos tipos con este array que he definido aquí con esta palabra clave MySQL-bot. Voy a guardar esto y vamos a ver que en la base de datos, perdón, aquí nuestro ejemplo pues sigue funcionando de igual forma. No hay ningún tipo de error. El más utilizado es el MySQL i-ASOC, o sea un array asociativo que solamente escribimos el nombre del campo para poder acceder a ese valor. Bien, entonces ahora vamos a utilizar este ejemplo, pero sin utilizar esta función para aquellos que no les gusta utilizar este tipo de funciones y quieren hacerlo de forma nativa con MySQLi. Entonces solo vamos a necesitar lo que son estas líneas y de momento las voy a cortar. Ahí está. Voy a eliminar esto de momento y lo voy a pegar. Entonces esta sería la conexión a la base de datos tradicional sin utilizar funciones creadas por los usuarios, o sea nosotros. Y vamos a cambiar aquí, como la variable que contiene la conexión se llama MySQLi, entonces voy a utilizar esta variable aquí donde dice consultar SQL. Esa función ya no existe, entonces tengo que utilizar la variable MySQLi y llamar el método query. Query es un método que nos permite realizar consultas a la base de datos. Y aquí escribimos la consulta, ya sea en comillas
o también podemos utilizar una variable como puede ser esta. Entonces escribimos query aquí en los paréntesis, guardamos esto y vamos a ver el ejemplo aquí en el navegador. Recargamos y siempre sigue funcionando de igual forma, porque siempre almacenamos lo que es la consulta en una variable llamada consulta 1. Entonces esta consulta 1 ya hereda lo que es por decirlo así, la conexión a la base de datos que contiene la variable MySQLi. Y entonces aquí siempre guardamos en una variable fila lo que es un array de tipo asociativo. Con el ciclo while recorremos todito el array que estamos definiendo aquí dentro de los paréntesis. Entonces así se recorre o se seleccionan todos los datos que tenemos en una base de datos. Voy a volver a dejar el ejemplo utilizando la función que tenemos, siempre utilizando lo que son transacciones. Entonces quedaría así, y aquí voy a dejarlo siempre con la función que teníamos. Voy a guardar y voy a comprobar que siempre funcione, si está funcionando. Entonces a veces no es necesario seleccionar todos los datos, solamente seleccionar un par de campos. Por ejemplo, aquí estoy seleccionando select asterisco from, o sea, todos los datos de la tabla, o sea, todos los campos también y todos los datos que tengo almacenados. Si yo quiero seleccionar solamente, por ejemplo, el ID y el nombre de esta tabla, sin seleccionar todo lo demás, sería de la siguiente forma. Aquí vamos a modificar un poco la consulta y aquí ya no sería asterisco, porque el asterisco hace referencia a seleccionar todo lo de la tabla. Entonces aquí escribiría los nombres que yo quiero, los nombres de los campos que yo quiero seleccionar. Por ejemplo, sería ID, nombre. Estoy diciendo que seleccione el ID y el nombre de la tabla usuario. Entonces vamos a guardar esto y vamos a ver aquí que nos está mostrando un error, porque aquí estamos queriendo imprimir otros campos que no hemos seleccionado. Voy a borrar este aquí, por ejemplo, y solamente voy a poner un texto plano sin utilizar la variable para que veamos el ejemplo de mejor manera. Entonces aquí ya lo tengo y le doy a recargar. Ahí está. Siempre selecciono el ID y el nombre de la base de datos, porque yo solamente estoy seleccionando esos dos campos de todos los registros. Voy a dar control Z, y aquí como tenemos apellido y email, podríamos también poner esos dos campos, por ejemplo apellido, email. Entonces aquí está funcionando perfectamente nuestro ejemplo. Lo recargamos y vamos a ver que ahí está funcionando, porque no estamos seleccionando la clave, y aquí solamente estamos utilizando todos los campos sin la clave. Si yo aquí pusiera por ejemplo la clave, me va a dar un error porque no estoy seleccionando esos datos que tenemos en la base de datos. Voy a recargarlo y ahí está, me está mostrando el error. Entonces voy a regresarlo aquí, email, y aquí lo voy a dejar siempre con select asterisco, o sea que me seleccione todo lo de la base de datos. Entonces hasta aquí ha llegado este video tutorial. Espero que hayas entendido cómo funcionan esta consulta select, y vamos a hacer dos ejemplos de cómo utilizar esta consulta de diferente forma, y también estos dos enlaces que tenemos aquí, o estas dos opciones, las vamos a hacer funcionar en otros video tutoriales. Por ejemplo, actualizar los datos y eliminar los datos. Entonces espero que te haya gustado este video y nos vemos en el próximo.